El proyecto de presupuesto de egresos 2019 propone un aumento salarial para el presidente de la República del 3%, justo para librar la inflación. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador gana netos 108,656 pesos y el aumento, de ser aprobado en la Cámara de Diputados, sería a 111,990 pesos. También le proponen un aumento del aguinaldo del 11%. En este 2019 va a recibir 80,507 pesos y para el próximo año pretenden que reciba 89,445 pesos. Además, la gratificación de fin de año, que también tiene uno, le han propuesto que aumente en 3%, de tal forma que en este 2019 va a recibir 227,000 pesos y el objetivo es que aumente a 234,982 pesos. Bienvenidos al Capo Explica, ¡comenzamos! Los directores y presidentes de los órganos autónomos, así como el Poder Judicial, nuevamente desafían al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto de presupuestos de egreso han pedido ganar más, mucho más que el presidente de la República. El salario del presidente y de su amplio equipo de trabajo es fijado en el paquete económico por el mismo titular del Ejecutivo. Sin embargo, por respeto a los órganos autónomos y a la soberanía del Poder Judicial, las nóminas de estas instancias son fijadas por ellas mismas, de tal forma que esta documentación se la entregan al secretario de Hacienda para que le incluya en el proyecto de presupuesto de egresos sin que le hagan una sola modificación. Es así como muchos pretenden seguir ganando más que el presidente de la República el próximo año. El mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó precisamente hoy cómo hay salarios que no modifican, que no tocan y que tal cual como reciben la propuesta la integran al proyecto de presupuesto de egresos y se lo mandan a la Cámara de Diputados. Tal es el caso de los órganos autónomos. Veamos parte de lo que dijo el secretario en la conferencia matutina de este lunes. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140,000 millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla, la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fija ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos ninguna atribución en términos de la ejecución. De acuerdo con la lámina que nos compartió el secretario, hubo un aumento en los recursos que se le van a destinar o que pretenden destinarse a los órganos autónomos. Vemos que en el año 2019 se le asignaron a todos en total 128,000 millones de pesos. Para el 2020 proponen aumentarle, o se proponen entre los mismos órganos autónomos, aumentarse 139,000 millones de pesos. Este incremento es de 11,000 millones de pesos, equivalentes al 8.9%. Vamos a entrar precisamente ya con los números de cuánto propusieron ganar algunos de estos servidores públicos. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal se han propuesto como salario neto mensual 204,683 pesos. Los consejeros del INE, los consejeros se han propuesto un mínimo y un máximo, dicen que entre este rango y se han puesto como mínimo ganar 223,000 pesos mensuales y como máximo 251,000 pesos mensuales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha propuesto que su presidente gane 109,999 pesos mensuales y que además reciba 30,000 pesos en prestaciones. El Instituto Federal de Competencia Económica ha propuesto para el presidente de este instituto 181,389 pesos y para los comisionados 180,183 pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el presidente también 192,000 y para los comisionados 184,000 pesos. Para el Instituto Nacional de Transparencia
han propuesto un salario mensual para sus comisionados de 133,860 pesos. Para la Fiscalía General de la República, que recordemos que ahora ya es independiente, entonces se maneja de manera autónoma y se ha propuesto su propio salario. Para el fiscal Alejandro Gertz Manero han propuesto 139,881 pesos y para los subprocuradores 138,667 pesos. Para el titular del INEGI, 122,352 pesos solicitados como salario mensual. Hay otros casos que llaman mucho la atención. Si bien los que acabo de mencionar son órganos autónomos o poderes aparte del Ejecutivo, hay dos casos en la Cámara de Senadores y de Diputados, que son los secretarios generales de estas cámaras. Ganan un poco más que el presidente de la República, pese a que desde estas cámaras, al menos la mayoría morenista, se ha manifestado en favor de que se cumpla la reducción, se cumpla el recorte presupuestal y nadie gane más que Andrés Manuel López Obrador. Y también hay otro caso que es el titular del canal del Congreso, que estará ganando un poco más que el presidente de la República. En cuanto a aumentos que se han pedido estos órganos, destaca la Fiscalía General de la República, que ha sido el que más ha pedido un incremento presupuestal, que es del 18.57%. Le sigue el Instituto Nacional Electoral del 15.42%. Posteriormente el Instituto Federal de Telecomunicaciones del 15.3%. De allí brincamos a la baja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pide un aumento del 7.84%. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación 7.82%. El Consejo de la Judicatura Federal 7.81% y el Poder Judicial 7.8%. Además, como en el caso del Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general, reciben ciertas prestaciones que la verdad dan mucho de qué hablar y mucho que cuestionar. De aguinaldo se han propuesto recibir 586,234 pesos. Se han propuesto recibir también un seguro de vida institucional. Se han propuesto recibir seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, estímulos de antigüedad y ayuda para anteojos. Esto es parte de lo que están haciendo estos órganos autónomos, aprovechando que no le tienen que pedir permiso al presidente de la República y más que al Poder Legislativo, que finalmente es el que palomea los números. Como reflexión final, se ratifica precisamente cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ha intentado reducir los salarios de los servidores públicos, no lo ha podido hacer con los órganos autónomos o con los órganos independientes al Ejecutivo. También vemos cómo los recortes que se han llegado a hacer son recortes que ellos han presumido como voluntarios, los mismos ministros, los mismos magistrados que dicen, me lo recorté yo, porque en realidad a mí el presidente de la República no me obliga. Y mandan con esa falsa bandera porque realmente sus salarios siguen siendo bastante altos. Esto ocurre en el contexto de que los legisladores de Morena han insistido en que se tiene que modificar la ley para que sí o sí se haga valer el tema de los recortes presupuestales. Y de paso, obviamente, pues que le recorten a sus secretarios generales porque están pasaditos de la tabla que ellos mismos han estado criticando, que han estado cuestionando. Queda pendiente que la Cámara de Diputados les apruebe estos números, aunque, como ocurrió el año pasado, la Cámara de Diputados se los ajustó a la baja. Hubo varias impugnaciones que finalmente terminaron por invalidar las medidas emprendidas por los diputados y siguen ganando lo que se les pega la gana y lo quieren seguir haciendo. ¿Qué opinas respecto de estos números? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas y a quienes ven el Capo Explica. Gracias por reventar el botón de like y vamos con el siguiente tema.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que durante este gobierno pretenden revivir, aunque con modificaciones, el programa de cédulas de identidad, el cual fue ejecutado por Felipe Calderón y que consistía en pedir las 10 huellas dactilares, imagen del iris, fotografías del rostro de 6.8 millones de niños. En aquel sexenio fue recabada información para 3.5 millones de cédulas, fueron entregadas solo 1.8 millones y destruidas las 1.7 millones restantes. Desde un día antes de que el gobierno mexicano y estadounidense revisen el acuerdo migratorio, las autoridades estadounidenses ya están metiendo presión a nuestro país. El 5 de septiembre pasado venció el plazo de 90 días acordado por los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar el acuerdo migratorio hecho para evitar que Donald Trump imponga aranceles a nuestro país. Será 5 días después, este 10 de septiembre, cuando el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reúna con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence para revisar las acciones emprendidas por las dos partes y el nivel de cumplimiento del acuerdo. Hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa en la Casa Blanca en donde estuvo Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza. Allí habló respecto de lo que Estados Unidos espera de México en materia de estos acuerdos, de este acuerdo binacional de la contención de migrantes, pero en las vísperas de la reunión que van a sostener mañana en Washington autoridades mexicanas y estadounidenses. Y en un tuit escribió lo siguiente: durante el mes de agosto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense detuvo o consideró inadmisible a un total de 64,006 personas. Para julio, ese número era 82,055. Esto representa una disminución de aproximadamente el 22%. Además, el número de agosto refleja una disminución del 56% desde el pico de mayo, que fue de la asombrosa cifra de 144,255 pesos. Hace unos días, el pasado viernes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que como parte de las medidas emprendidas por el gobierno mexicano, se ha logrado en efecto reducir el tránsito de migrantes en México con destino a Estados Unidos al 56%. Esto entre junio y agosto, es decir, derivado de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano como parte de este acuerdo migratorio que sostuvieron tras el amago de Donald Trump de imponer aranceles a nuestro país. Pese a este contexto, en la conferencia que dio hoy el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, lanzó una serie de mensajes dedicados a Marcelo Ebrard. Dijo en la conferencia que México tiene que hacer más, que si bien sí están aumentando sus esfuerzos, si bien sí están trabajando de manera sin precedentes, deben de seguir haciéndolo. Pidió que continúen los 25,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio mexicano para el freno de migrantes. Pidió que se sigan usando a los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, que se sigan apoyando en México. Que pidió también que se comparte información para desarrollar acciones en conjunto. Pero no nada más este funcionario estadounidense ha emitido una postura. También lo ha hecho Mike Pence. Él lo hizo vía Twitter y escribió lo siguiente: hace 90 días México acordó intensificar sus esfuerzos para parar la inmigración ilegal a Estados Unidos. Espero el encuentro con funcionarios del gobierno de México mañana para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir maneras en que podamos continuar protegiendo la frontera. Hay todavía mucho trabajo por hacer. Esto fue lo que tuiteó el vicepresidente estadounidense. Pero ya después de esta serie de mensajes, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, respondió vía Twitter y de entrada reconoció que hay presiones del gobierno de Estados Unidos para que México sea tercer país seguro y de paso les mandó el siguiente mensaje por esta red social: acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP, que es la dependencia del comisionado, de quien leí hace un momento. Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro. Tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos.
A su vez, también la Embajada de México en Estados Unidos emitió una postura vía Twitter que dice de la siguiente manera: en referencia a las declaraciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ministro Marcelo Ebrard subrayó que no aceptará un acuerdo de tercer país seguro. Hay una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las fuerzas políticas en el Senado han expresado esta posición. No lo aceptaremos. Reitera prácticamente lo dicho por el canciller mexicano, aunque las emiten a nombre de la embajada. Y adicional, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió una postura al respecto. Reiteró que no se va a aceptar la propuesta de Estados Unidos del ser tercer país seguro, y mucho menos en el contexto de que en México ya se frenó, él dijo, el 60% del tránsito al 60% del tránsito de migrantes. Estábamos al 56, pero bueno, él aumentó un porcentaje más. Aún así, esta es otra de las posturas del lado mexicano ante lo que ha venido diciendo el gobierno estadounidense a unas horas de la reunión. Como reflexión final destaco: los ánimos están calentando con miras a la reunión que van a sostener las autoridades de ambos países mañana. Y ya quedó finalmente revelada una intención del gobierno estadounidense. Ya la sabíamos, sí, no era secreto, ya la conocíamos. El punto es que ya no se había estado escuchando últimamente. Parecía que con el acuerdo al que se llegó iban a estar contentos todos, tanto Estados Unidos como México, por los efectos de que ya no se van a imponer aranceles a México. Sin embargo, hoy el gobierno mexicano, en sus respuestas a las embestidas de autoridades norteamericanas, lo que dice es: no, lo que ustedes quieren es que seamos tercer país seguro, y por allí no va a ir la negociación. Antes de la reunión ya hay dos posturas claras. Estados Unidos va por el tercer país seguro y México no va con el tercer país seguro. Ya veremos cómo transcurre la reunión mañana y qué reporte tendrá Marcelo Ebrard para los mexicanos después de este encuentro. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Y gracias también a quienes están viendo el Caporal a Cucharadas, como a quienes están viendo el Capo Explica, con quienes voy con el siguiente tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con el empresario Paolo Roca, director general de Grupo Techint, para dialogar sobre proyectos de inversión en México. La empresa Techint fue invitada a participar en la licitación para la construcción de la refinería en Dos Bocas y ha sido protagonista de escándalos de soborno pagados a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué negocio traerá Paolo Roca entre manos? Humberto Moreira está más vivo políticamente que antes. En Coahuila, sus amigos y familiares no solamente han creado un partido político, ni dos, sino tres. Humberto Moreira gobernó el estado de Coahuila del 2005 al 2011, cuando renunció al cargo para dirigir el PRI nacional y evitar, a la vez, tener que cederle el cargo de gobernador a su hermano Rubén Moreira, quien fue su sucesor. Con los dos Moreira en la gubernatura, la deuda pública se disparó con total impunidad, pese a que se pidieron préstamos con documentos falsos y a que servidores públicos estatales han sido enjuiciados por desvíos millonarios en Estados Unidos. El pasado sábado 7 de septiembre hubo una sesión extraordinaria en el estado de Coahuila, en específico por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Se reunieron para ver qué partidos políticos o qué agrupaciones políticas iban a convertirse en partidos políticos. ¿Qué partidos políticos nuevos iban a tener los ciudadanos de Coahuila? Y aprobaron la creación del partido Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto. El nombre corto es ESPRO. El líder de este nuevo partido político es José Luis López Cepeda. Él es líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y desde hace muchos años ha sido alguien muy cercano a Humberto Moreira.
Estoy hablando de José Luis López Cepeda, presidió hace algunos años el Partido Campesino Popular, sí, otro partido. Sin embargo, perdió el registro en el año 2017. En el 2011 y 2012, tras la ruptura de Humberto Moreira con el PRI y luego de que empezaran las investigaciones de los desvíos de Moreira cuando fue gobernador, el presidente del entonces Partido Campesino Popular, José Luis López Cepeda, le ofreció a Humberto Moreira una candidatura. Le dijo, tú vas a ser mi candidato, si quieres, ya que rompiste con el PRI, ven a mi partido, te recibo. Pero Humberto Moreira no aceptó la invitación. Desaparece el Partido Campesino Popular, pero a José Luis López Cepeda pues logra finalmente la aprobación de otro partido político, el partido Emiliano Zapata, La Tierra y su producto. Pero no ha quedado allí. Esta creación de este partido se ha dado en diversas irregularidades. En el 2018 el Instituto Electoral de Coahuila le rechazó el intento de registro a el partido Emiliano Zapata. En ese entonces, pues a la organización. Lo rechazó porque encontró irregularidades financieras. Sin embargo, se trataron de 13 agrupaciones, que quería cada una hacer un partido político, las que fueron rechazadas. Sin embargo, las 13 agrupaciones impugnaron en tribunales y las autoridades del Poder Judicial dijeron, bueno, a 6 de las 13, dales la oportunidad de buscar la creación de su partido político. Entre las que le dieron el perdón, la oportunidad de seguir buscando este partido, es precisamente al partido Emiliano Zapata, La Tierra y su producto. Y finalmente ya fue consolidado como partido político, que por cierto, por el simple hecho de haber ya sido aceptado como tal, de septiembre a diciembre ya le tocan 800,000 pesos de las prerrogativas del dinero de los ciudadanos, pues para que se mantenga como partido político. No es el único partido, como ya mencionaba, que es de afines a Humberto Moreira. En abril pasado fue aprobado también la creación del partido Unidos. El dirigente de este partido es ni más ni menos que, les va a sonar muy parecido el nombre, muy, muy familiar, es el dirigente Humberto Moreira Guerrero. Humberto Moreira Guerrero es hijo del exgobernador en cuestión. Y bueno, pues logró el partido político. De estos temas, tanto del partido de Emiliano Zapata como de este, lo hablé en un video hace ya algunos meses, cuando estaban buscando apenas precisamente este registro. Pero además hubo otro partido aprobado también, que se llama Partido de la Revolución Coahuilense, cuyo dirigente es Abundio Ramírez. Este partido consiguió el registro con el mismo nombre y con las mismas siglas de otro partido que también perdió el registro en el año 2017. Los mismos integrantes volvieron a hacer lo posible para en el 2019 recuperar ese partido que ya había desaparecido 2 años atrás. Y ha sido señalado este Partido de la Revolución Coahuilense como un partido satélite del PRI controlado por Humberto Moreira. Una especie de arma política o una herramienta política para poder negociar con el tricolor. Así las cosas con las aprobaciones de los partidos en Coahuila. Como reflexión final destaco un dato. En aquella entidad, en el estado de Coahuila, ya suman 10 partidos políticos con registro local. 10 partidos. Y la oposición asegura que esto le ha permitido a Humberto Moreira pues tener el control de alguna manera de la política que se hace en Coahuila a través de la gran cantidad de partidos políticos que hay. En todo esto hay una buena y una mala, a mi parecer, se los comparto. La buena es que pese a la aprobación de los partidos, estos no van a poder competir en coalición en su primera elección. Es decir, estos nuevos partidos no se van a poder aliar al PRI, por ejemplo, para tener los votos y para apoyarse y seguir sobreviviendo. No, la ley establece que en su primera elección deben de ir solos, y es allí donde existe la posibilidad de que pierdan su registro. Aunque la mala es que pues estos partidos políticos ya tienen acceso a los recursos, ya están viviendo del erario, ya están viviendo de nuestro dinero.
Así las cosas en el estado de Coahuila. ¿Cómo ves este caso? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias a quienes ven El Capo Explica y gracias a quienes están viendo El Caporal a Cucharadas. Y gracias nuevamente por reventar el botón de like. No sin antes recordarles que vámonos al Caporal Nocturno. Ahorita ya en este momento estoy escribiendo el link para irnos a la transmisión en vivo. Ahora sí, gracias por reventar el botón de like.